Imagina por un momento estar allí, en ese lugar fatídico, donde el sol apenas brilla a través de las nubes oscuras, y ante ti ves a un hombre siendo crucificado. Sus manos y pies están clavados, su cuerpo está cubierto de heridas, y a su alrededor hay una multitud que grita, se burla y lo rechaza. Entre esa multitud, hay soldados romanos, acostumbrados a presenciar la muerte. Pero uno de ellos, en particular, nunca olvidará ese día. Aquel soldado estaba destinado a ser testigo de algo que cambiaría su vida para siempre. El sacrificio de Jesús. Quédate conmigo mientras descubrimos la historia de ese centurión y cómo su vida cambió para siempre cuando estuvo frente a la cruz. En ese momento, nadie sabía lo que estaba a punto de suceder, excepto Jesús mismo. Él conocía su destino y el propósito de su sacrificio. Pero para el soldado romano encargado de vigilar y supervisar su ejecución, era solo otro día en su trabajo como centurión, otra ejecución más entre tantas que había presenciado a lo largo de su carrera militar. Sin embargo, ese día sería diferente, y lo que sucedería frente a sus ojos sería tan poderoso que lo llevaría a una declaración que resonaría a lo largo de los siglos. La historia del centurión que estuvo presente en la crucifixión de Jesús nos lleva al corazón de uno de los eventos más significativos en la historia de la humanidad. Este no es solo un relato histórico, es un viaje emocional y espiritual que nos invita a reflexionar sobre el poder transformador del sacrificio de Jesús. Y es a través de los ojos de este soldado, un hombre endurecido por la guerra y la violencia, que podemos obtener una visión más profunda de lo que realmente ocurrió en ese monte llamado Gólgota. Para comprender completamente la importancia del testimonio del centurión, es crucial situarnos en el contexto histórico y cultural de la época. El Imperio Romano estaba en su apogeo, y la crucifixión era una de las formas más brutales de castigo que aplicaban, reservada para los criminales más despreciables, traidores y rebeldes. Esta ejecución no era solo un castigo, era un espectáculo público diseñado para inspirar miedo y sumisión en la población. Los cuerpos crucificados se exponían a la vista de todos, como un recordatorio del poder y la autoridad de Roma. Los soldados encargados de estas ejecuciones no eran hombres comunes. Eran soldados endurecidos, acostumbrados a la violencia y la muerte. El centurión al mando de la crucifixión de Jesús probablemente había supervisado muchas ejecuciones antes. Su vida estaba dedicada a la obediencia ciega, a mantener el orden y seguir órdenes sin cuestionar. Para él, la crucifixión de Jesús era simplemente otro evento en un día rutinario de su trabajo. Pero este día era diferente. Aunque para muchos parecía solo una ejecución más, el centurión no tardaría en darse cuenta de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Los rumores acerca de Jesús seguramente habían llegado hasta él. Este era el hombre que había predicado sobre el reino de Dios, que había sanado enfermos, levantado muertos y multiplicado panes y peces para alimentar a miles. Sin embargo, para los soldados romanos, este Jesús no era más que un agitador que había desafiado a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. El centurión, al igual que muchos otros, probablemente no comprendía el profundo significado detrás de lo que estaba ocurriendo en ese momento. No era consciente de que estaba a punto de ser testigo de un evento que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Lo que comenzó como un deber rutinario de supervisar la crucifixión de un criminal pronto se convertiría en una experiencia transformadora que sacudiría su vida y lo llevaría a cuestionar todo lo que sabía sobre la vida, la muerte y la divinidad. En ese contexto de brutalidad y violencia, el centurión observaba con indiferencia cómo Jesús era llevado al monte Gólgota, el lugar de la calavera, para ser crucificado. Pero a medida que los eventos se desarrollaban, empezaría a notar algo diferente en este hombre llamado Jesús, algo que lo llevaría a hacer una declaración que ningún otro soldado romano se había atrevido a pronunciar. La crucifixión de Jesús no fue una ejecución ordinaria. Desde el principio, el centurión encargado notó que había algo distinto en este hombre. Mientras Jesús cargaba su cruz camino al Gólgota, el soldado observaba cómo, a pesar del peso del madero y las heridas abiertas, Jesús no maldecía ni gritaba en su sufrimiento. Había supervisado muchas crucifixiones antes, y la mayoría de los condenados mostraban odio, miedo o rabia. Sin embargo, Jesús, en medio de su agonía, mostraba una calma sorprendente. Una vez en la cima del monte, Jesús fue clavado en la cruz. Los soldados, siguiendo las órdenes, lo elevaron para que la multitud pudiera verlo. El centurión se mantuvo en su puesto, vigilando para asegurarse de que todo se desarrollara según lo planeado. A medida que las horas pasaban, escuchaba a los líderes religiosos burlarse de Jesús, desafiándolo a bajar de la cruz si realmente era el Hijo de Dios. Pero en lugar de responder con enojo,
Jesús pidió perdón por ellos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 11:34. Esas palabras resonaron en el centurión. Nunca había escuchado a un prisionero condenado pedir perdón por sus verdugos. ¿Cómo podía un hombre, sufriendo una muerte tan cruel, pedir misericordia para aquellos que lo estaban matando? El centurión, acostumbrado a la violencia y la brutalidad, comenzó a sentir una extraña inquietud en su interior. Mientras la agonía de Jesús continuaba, el cielo comenzó a oscurecerse. Era mediodía, pero parecía como si el sol hubiera dejado de brillar. La tierra temblaba bajo los pies del centurión, y un silencio ominoso se apoderó del ambiente. El centurión no podía evitar preguntarse qué estaba ocurriendo. Algo no estaba bien. Había presenciado muchas crucifixiones, pero nunca había visto algo así. La naturaleza misma parecía estar reaccionando a la muerte de este hombre. Cuando Jesús, finalmente, exhaló su último aliento y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas 11:46, el centurión sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. A pesar de su entrenamiento militar y su experiencia en la guerra, no pudo evitar sentir que estaba presenciando algo divino, algo mucho más grande que lo que cualquier otro ser humano. Fue en ese momento cuando su vida cambió para siempre. El momento clave en la transformación del centurión fue cuando, al ver morir a Jesús en la cruz, algo dentro de él se rompió. Había visto muchos hombres morir, pero nunca había experimentado una muerte como esta. Mientras Jesús daba su último suspiro, el centurión sintió una mezcla de emociones que nunca antes había experimentado: asombro, miedo y una profunda reverencia. La oscuridad que se cernía sobre la tierra y el temblor bajo sus pies no eran fenómenos naturales comunes. Era como si el mundo mismo estuviera llorando la muerte de este hombre. El centurión, un soldado endurecido, comenzó a ver a Jesús de una manera completamente diferente. Había oído hablar de los milagros de Jesús, pero nunca los había presenciado personalmente. Ahora, al ver la forma en que este hombre moría, comenzó a comprender que no estaba ante un simple mortal. Cuando el centurión exclamó: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios, Marcos 3:39, no fue solo una declaración casual. Era el resultado de una experiencia espiritual profunda. Este soldado, que había pasado toda su vida siguiendo órdenes y cumpliendo con su deber, ahora se encontraba frente a una verdad que desafiaba todo lo que había creído hasta ese momento. El impacto de esta declaración no puede subestimarse. Para un soldado romano, proclamar que Jesús era el Hijo de Dios era un acto de desafío a las creencias y al sistema de poder de su tiempo. El emperador romano era considerado un dios en la tierra, y reconocer a Jesús como el verdadero Hijo de Dios era una afrenta directa a esa creencia. El centurión, en ese momento, había sido tocado por algo más allá de lo humano, algo divino. Este no fue solo un cambio intelectual, fue un cambio espiritual y emocional. El centurión no solo reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, sino que también sintió una profunda transformación en su corazón. El hombre que había llegado al monte Gólgota como un simple soldado, dispuesto a cumplir con su deber, ahora se encontraba conmovido por la divinidad de Cristo y por el sacrificio que acababa de presenciar. Este era un momento de revelación que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué fue lo que llevó al centurión a declarar que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios? Esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre el significado profundo del sacrificio de Jesús y cómo fue percibido por aquellos que estuvieron presentes, especialmente por alguien como el centurión, que representaba la autoridad y el poder del Imperio romano. El sacrificio de Jesús fue único no solo por la brutalidad de su muerte, sino por lo que simbolizaba. Para los soldados romanos, la crucifixión era una forma de castigo diseñada para humillar y destruir a los culpables tanto física como psicológicamente. Era una demostración del poder del imperio sobre aquellos que osaban desafiar su autoridad. Sin embargo, Jesús no encajaba en el perfil de los criminales habituales. Él no estaba luchando contra Roma ni intentando subvertir su poder. Al contrario, Jesús predicaba el amor, la misericordia y el perdón, incluso para aquellos que lo odiaban y lo querían muerto. Cuando el centurión escuchó a Jesús pedir perdón por quienes lo estaban crucificando, eso debió haber despertado una profunda reflexión en su interior. ¿Cómo podía un hombre que estaba siendo sometido a una muerte tan cruel mostrar tal compasión y perdón? Este no era el comportamiento típico de los condenados a muerte. En lugar de maldecir a sus verdugos o gritar por venganza, Jesús pidió clemencia por ellos, mostrando una fuerza y una bondad que desafían toda lógica humana. Es importante entender que, para el centurión, la crucifixión de Jesús no era solo un evento físico,
sino también un evento espiritual. Cada palabra que Jesús pronunció desde la cruz tenía un peso inmenso. Su silencio ante las acusaciones, su paciencia en medio del sufrimiento, y su oración final de entrega total a Dios, todo ello apuntaba a una realidad mucho más profunda de lo que el centurión estaba acostumbrado a presenciar. El sacrificio de Jesús no solo fue un acto de redención por los pecados de la humanidad, sino también una muestra del amor incondicional de Dios hacia nosotros. Este amor fue lo que transformó el corazón del centurión. Al presenciar la muerte de Jesús, entendió que estaba ante algo mucho más grande que una simple ejecución. Estaba presenciando el cumplimiento de una promesa divina, la entrega voluntaria de un hombre que ofreció su vida para salvar a la humanidad. Este entendimiento, aunque parcial, fue suficiente para que el centurión proclamara que Jesús era el Hijo de Dios, algo que cambió su vida para siempre. Después de la muerte de Jesús, la vida del centurión no pudo haber seguido igual. Aunque los evangelios no nos ofrecen más detalles acerca de su vida después de ese fatídico día en el Gólgota, hay tradiciones y escritos cristianos que sugieren lo que pudo haber ocurrido con este soldado. Una de las tradiciones más extendidas en la Iglesia primitiva es que el centurión que estuvo presente en la crucifixión de Jesús fue conocido más tarde como Longino. Según estas tradiciones, Longino dejó su vida militar y se convirtió en seguidor de Cristo. Este soldado, que había pasado gran parte de su vida en servicio del Imperio Romano, ahora dedicaba su vida a servir a un reino mucho mayor, el reino de Dios. Se dice que Longino, después de la crucifixión, fue uno de los primeros en dar testimonio de la resurrección de Cristo, compartiendo su experiencia personal de lo que había presenciado en la cruz. La transformación que experimentó ese día en el Gólgota lo llevó a una nueva vida de fe y servicio. Ya no era un hombre al servicio de la violencia y la muerte, sino un hombre que predicaba el amor y el perdón de Cristo. Algunos escritos antiguos incluso afirman que Longino fue martirizado por su fe, pagando con su vida el precio de seguir a Jesús. Esta historia de transformación no es solo un relato sobre el pasado, sino una lección poderosa para nosotros hoy. Nos muestra que, sin importar quiénes seamos o de dónde vengamos, el sacrificio de Jesús tiene el poder de cambiar nuestras vidas de una manera profunda y duradera. Si un soldado endurecido por la guerra y la violencia pudo ser tocado por la gracia de Cristo y encontrar la salvación, entonces hay esperanza para todos nosotros. La historia de Longino, el centurión que proclamó a Jesús como el Hijo de Dios, es un recordatorio de que el sacrificio de Jesús no fue en vano. Su muerte y resurrección tienen el poder de transformar vidas, incluso las más endurecidas y alejadas de Dios. Al igual que Longino, todos tenemos la oportunidad de encontrar la verdad y el propósito en Cristo, si abrimos nuestro corazón y permitimos que su amor y su perdón nos transformen. La historia del centurión y su experiencia en la crucifixión de Jesús tiene lecciones profundas para nosotros hoy en día. No es solo un relato de algo que sucedió hace más de 2000 años, sino una historia que sigue siendo relevante para nuestras vidas. Uno de los aspectos más poderosos de esta historia es la idea de transformación. El centurión, un hombre endurecido por años de servicio militar, vio algo en Jesús que cambió su corazón para siempre. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar? Fue el poder del amor y del perdón de Cristo. En un mundo donde la venganza y el odio son tan comunes, la historia de Jesús nos recuerda que hay otra manera de vivir, una manera basada en el amor incondicional y la misericordia. Hoy en día, muchos de nosotros también estamos atrapados en patrones de comportamiento que nos endurecen. Tal vez no seamos soldados en un ejército, pero todos enfrentamos desafíos que nos pueden llevar a alejarnos de los demás o a protegernos de posibles heridas. Pero al igual que el centurión, podemos permitir que el poder del sacrificio de Jesús toque nuestras vidas y transforme nuestros corazones. Jesús no solo murió por aquellos que lo amaban, sino también por aquellos que lo odiaban, aquellos que lo rechazaron y lo crucificaron. Este amor abrumador tiene la capacidad de derribar cualquier barrera que hayamos construido a nuestro alrededor. Otra lección importante es la de la humildad. El centurión era un hombre de poder, alguien que tenía la autoridad para supervisar ejecuciones y mantener el orden. Sin embargo, en el momento en que Jesús murió, este hombre poderoso fue llevado a sus rodillas por el reconocimiento de que estaba ante el verdadero Hijo de Dios. La humildad es una virtud que a menudo pasamos por alto en nuestra sociedad, pero es esencial para una vida en comunión con Dios. El centurión nos muestra que no importa cuán poderosos o importantes nos creamos, todos debemos rendirnos ante la grandeza de Dios. Finalmente, la historia del centurión es un recordatorio de que el sacrificio de Jesús sigue teniendo un impacto hoy. Cada vez que recordamos su muerte y resurrección, nos enfrentamos a la realidad de que su amor no tiene límites.
Su sacrificio sigue siendo una fuente de esperanza, redención y transformación para todos los que lo aceptan. Si el centurión pudo encontrar la verdad en ese momento de oscuridad, también nosotros podemos encontrarla en nuestras propias vidas, sin importar cuán lejos nos hayamos alejado. La historia del centurión que estuvo al pie de la cruz nos enseña que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Este hombre, que representaba la autoridad y la violencia de Roma, encontró en Jesús una verdad que cambió su vida para siempre. Si un soldado romano, encargado de supervisar una ejecución, pudo ver la divinidad en el sacrificio de Cristo y experimentar una transformación en su vida, entonces también nosotros podemos encontrar esperanza y redención en esa misma cruz. El centurión nos recuerda que no importa cuán endurecidos estemos por la vida, el amor de Cristo es más poderoso que cualquier barrera que hayamos levantado. Jesús no solo murió por los justos o por aquellos que ya creían en Él, murió por todos, incluidos aquellos que lo rechazaban y lo despreciaban. El centurión, al estar presente en ese momento crucial de la historia, se dio cuenta de esta verdad. Y esa verdad lo cambió para siempre. Hoy, mientras reflexionas sobre esta historia, te invito a hacer una pausa y considerar lo que el sacrificio de Jesús significa para ti. Si bien es fácil pasar por alto el verdadero significado de la crucifixión en medio de nuestras ocupadas vidas, la historia del centurión nos invita a detenernos y abrir nuestros corazones al poder transformador del amor de Cristo. No importa en qué etapa de la vida te encuentres o cuán lejos sientas que estás de Dios, el sacrificio de Jesús sigue siendo tan relevante y poderoso como lo fue hace más de 2000 años. Si este soldado romano pudo reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, tú también puedes encontrar esa verdad y dejar que transforme tu vida. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a compartirlo con otros y a suscribirte a este canal para seguir explorando más historias bíblicas que pueden transformar tu vida. Que el amor y el perdón de Cristo te acompañen siempre, y recuerda, en el sacrificio de Jesús, todos encontramos la esperanza y la salvación que tanto necesitamos.